Capítulo 89, Celebración de Victoria, parte 1. El invierno de este año fue completamente diferente que el de los años previos. En los años anteriores, cuando los meses de los demonios terminaban, los residentes del pueblo fronterizo tenían que quedarse por un mes más en los barrios bajos de la fortaleza Lonson. Ellos esperaban hasta que la nieve se derritiera completamente, solo entonces se dirigirían de regreso a casa. De vuelta en el pueblo, siempre veían un completo desastre. Después de unos meses sin nadie cuidando de las casas, algunos de los cuales se habían arruinado. Algunos de las pocas casas resistentes habían sido abrumados de nieve pesada y algunas de las casas de la gente del pueblo habían sido utilizadas por las bestias demoníacas como escondite. Todo estaba roto y en desorden. Por ejemplo, los armarios y las mesas estaban llenas de marcas de mordidas y el resto de su comida aún tendido en las esquinas. Obviamente estas casas habían sido utilizadas como refugio de la nieve y como su guarida. Regularmente tenían que pasar una semana reparando la casa, reemplazando todos los muebles mohosos, limpiando el persistente olor de putrefacción y así sucesivamente. Este era el procedimiento al cual los residentes ya estaban acostumbrados. Pero este año se podía decir que incluso el pueblo fronterizo parecía completamente nuevo, la nieve fue rápidamente retirada y el príncipe proporcionó a la puerta de cada familia una pancarta multicolor. Desde lejos, el previo monótono y arruinado pueblo se había vuelto colorido. Cuando los colores se mezclaban juntos, parecía un mar de flores. El castillo también publicó las noticias que el primer día después de los meses de los demonios, Su Alteza Real llevaría a cabo una gran fiesta de gala en la plaza del pueblo. Todos estaban invitados, y si eso no era suficiente, nadie tenía que pagar una sola moneda y también se le daría comida gratis. ¿Qué es una gala? Es una ocasión social en la cual solo la alta nobleza era permitida participar. La gente del pueblo solo sabía de ella por las historias de los influyentes, experimentados y conocedores comerciantes. Aún así, a ellos nunca se les permitió asistir. Si lo que los comerciantes les habían contado era cierto, entonces incluso con todo su dinero aún no sería suficiente para recibir una invitación. ¿Pero ahora Su Alteza les permitiría a todos asistir? Su Alteza. ¿Usted no haría eso, cierto? Preguntó Carter desaprobatoriamente, no habrá una banda ni bailarinas principales. Así que ¿quién controlará el ritmo de la gala? Además, en este tipo de lugar remoto, incluso los nobles no son necesariamente capaces de bailar, así que los ciudadanos solo echarán todo a perder. Durante la estancia de Carter en Greycastle, él solo había asistido a una gala. Había sido organizado por un marqués para celebrar el cumpleaños de su hija. La música tocada fue música de cuerda elegante mezclada junta con apasionantes golpes de tambor, mientras el baile contenía muchos giros y golpes. Pero si los instrumentos eran tocados individualmente, las damas bailarían la melodiosa música de cuerda, mientras los hombres mostraban después un rápido y poderoso baile al ritmo del sonido de los tambores. Durante los descansos, los encargados se mezclarían entre la multitud y repartirían bebidas y bocadillos. Hasta la última canción, los hombres aún tenían tiempo de encontrar e invitar a su mujer favorita a bailar, y si fueron un poco suertudos no solo serían recompensados con un baile, sino también con algún tipo de interacción romántica. Carter suspiró, a pesar de que aún era joven para invitar a su mujer favorita, aún podía recordar el buen sabor de esa elegante y romántica atmósfera. La nobleza es entrenada todos los días en mantener su comportamiento elegante. ¿Pueden los aldeanos quienes en su lugar pelearon contra las bestias demoníacas diariamente comparárseles? Dios no podía imaginar tal escena dentro del pueblo fronterizo. ¿Bailarín principal? Sí, bueno, Roland había ordenado a la milicia a remover las estatuas de piedra y las guillotinas de la plaza del pueblo, hacha de hierro y los miembros de la milicia se harán cargo de esa parte. ¿Ese hombre de arena? Carter estaba aturdido. Como capitán del equipo de cazadores, y con su rendimiento durante los meses de los demonios, Hacha de Hierro se había ganado el reconocimiento del caballero jefe. Incluso su apariencia alienígena no era mencionada más, sin embargo, el otro aún era de la tribu Mojí. ¿Cómo podía él saber la etiqueta del reino de Greycastle?
Aún así, Roland solo misteriosamente sonrió y dijo, debido a que soy yo quien está organizando la gala, no será del tipo usual, lo entenderás cuando lo veas. No tenía que hacer mucho trabajo de preparación, su mayor trabajo era remover los obstáculos puestos en la plaza del pueblo y en su lugar poner una pila de madera en el centro. Además, habían construido mesas de piedra, usados para cargar la comida asada. Sí, este era el plan que Roland había propuesto, una combinación de una fogata con una barbacoa al aire libre. Roland había pensado mucho tiempo en el problema, cómo incrementar el sentido de pertenencia de la gente del pueblo fronterizo. Después de una larga vida trabajando bajo el previo Lord, el concepto de estatus y nacionalidad fue establecido profundamente dentro de estos aldeanos rurales y analfabetas. Solo sus propiedades y la vida de sus familias eran de su preocupación. Entre más atrasada era la gente, más cortos de visión se volverían. Esta era una ley para el desarrollo de la civilización. La civilización solo puede ser tan grande como las más grandes ideas de su gente, pensó Roland profundamente. Pero esto no quiere decir que levantar sus espíritus podía ser ignorado, y esta celebración de victoria era uno de los métodos que descifrado para transformar su pensamiento. De hecho, le costó mucho entender que no había alguna celebración en general después del fin de los meses de los demonios. Enfrentar la invasión de las bestias demoníacas una vez al año era simplemente como un desastre natural. Superar tal mal era naturalmente digno de recordarse. Así que decidió nombrar al primer día después del final de los meses de los demonios como Día de la Victoria. Para que dentro de todo el territorio que le perteneciera, este día se había convertido en un día festivo, en el cual muchos tipos de celebraciones eran llevadas a cabo. Siempre que fuera capaz de hacerlo por 3 o 4 años, este tipo de celebración se convertiría en tradición y se llevaría a cabo después sin Roland. Y con el tiempo las personas sentirían gradualmente que ellos mismos y otras personas bajo el gobierno del Lord eran en efecto diferente. Incluso así, aún no era mediodía, la plaza todavía estaba llena de personas. Los miembros de la milicia estaban alineados alrededor de la pila de madera para que de esta forma nadie se pudiera acercarle. Parecía que la distribución gratis de comida era muy atractiva, creo que al menos la mitad de los habitantes del pueblo habían venido, pensó Roland. Al final, más de 1000 personas se pararon lado a lado, llenando completamente la plaza al lado de la pila de madera, no había lugar para ninguna otra actividad. Incluso se dio cuenta que algunos niños habían trepado a los techos de las casas circundantes para que pudieran tener una vista libre de todo. Desde que era su primera vez con esta celebración, aún había algunas fallas. Roland pensó que ahora el momento para entrar al escenario y llevar a cabo su discurso. Este era el segundo discurso público que había llevado a cabo en esta plaza, gracias a esto su actitud era mucho más calmada que la última vez. Mi gente, buenas tardes. Soy el cuarto príncipe de Greycastle, Roland Wimbledon. Todavía usó la introducción de la última vez, pero hoy su efecto fue completamente diferente que la ocasión anterior. Su voz aún no se había apagado, pero la multitud ya había aplaudido, larga vida al príncipe, su Alteza Real. Larga vida a su Alteza. Roland repentinamente sintió una especie de calor esparciéndose entre su pecho, esta vez, no había arreglado nada de propaganda de su propia gente. Así que cuando oyó las espontáneas aclamaciones de su milicia y de la gente, sintió una sensación de logro y satisfacción en su corazón. Cuando sus voces finalmente se calmaron un poco, continuó, los meses de los demonios finalmente terminaron. Gracias a la lucha heroica de la milicia, las bestias demoníacas no fueron capaces de cruzar el muro ni un solo paso. Este año el pueblo fronterizo solo tuvo que pagar un pequeño precio por luchas contra las bestias demoníacas. Esto prueba que, siempre que nos unamos, incluso si no nos apoyamos en el poder de la fortaleza Lonson, aún podemos tener un punto donde apoyarnos aquí. Ellos quisieron amenazar a nuestro pueblo con comida. El miedo del hambre y el frío, tratando de forzarnos a gritar. Pero la victoria del día de hoy les demostró que todo esto fue inútil. Cierto, no quiero volver a ese lugar nunca más. Con su Alteza Real, no necesitamos temer un día de hambre durante el invierno.
Finalmente ellos no pueden chantajearnos por más tiempo, Su Alteza Real es muy benevolente. Permitámonos celebrar este espléndido y glorioso triunfo juntos, gritó Roland, tomando ventaja del alza de la emoción dentro de la multitud. Es un día para ser recordado, y declaro que a partir de ahora, en el primer día después del final de los meses de los demonios, será conocido como el Día de la Victoria. La celebración de hoy es precisamente con este propósito. Mi gente, disfruten este día al máximo. Ahora, que empiece la danza. Con esto una antorcha fue arrojada a la pila de leños, las llamas saltaron, instantáneamente poniendo toda la atmósfera en llamas. Capítulo 90, Celebración de Victoria, parte 2. 6 ganados marinados fueron transportados al lado de la fogata por carretas si no fueran escoltados por la milicia. Roland sospechaba que, en su trayecto entre la multitud, el ganado completo ya habría sido trinchado por las masas. Esta era toda la reserva de comida que el castillo había dejado en el almacén. Así que no tendrían nada de carne que comer hasta la llegada del siguiente barco mercante. Pensando en esto, el corazón de Roland empezó a doler. Con el fin de llevar a cabo esta celebración, incluso había usado todas las reservas que tenía. Los maestros cocineros traídos de Greycastle solo eran responsables de limpiar la carne y controlar el calor. Al final, la tarea de asar fue dejada a 6 personas del equipo de la milicia. Una barra de hierro fue insertada en el cuerpo de ganado a través de su boca y luego puesto frente al fuego en una base de ladrillo. Las llamas quemaban salvajemente, por lo que incluso estar separado 2 a 3 metros las ondas de calor aún se sentían claramente. Pronto toda la piel de la vaca soltó un chisporroteo, grasa empezó a emerger de sus poros, emitiendo una esencia seductora. Por supuesto, la parrillada no podía ser la única atracción, así que en señal de Roland, Hacha de Hierro con un equipo de la milicia entraron al escenario. Desde que esas vistosas y complejas danzas de la corte no aplicaban a tal ocasión, y no había mucho tiempo para practicar, ellos incluso no podrían recordar todos los pasos esenciales, haciendo a un lado mostrar tal bella y compleja danza. Para asegurar que fuera una danza fácil de entender, el cual aún era divertida, la danza de la gente de arena era claramente más adecuada con el interés de los civiles. La danza empezó con Hacha de Hierro y los otros colocando ambas manos en sus cinturas, siempre poniendo el brazo derecho entre el brazo izquierdo del compañero, formando 2 anillos alrededor de la fogata. Eran acompañados por los sonidos de cuernos y empezaron a moverse en el sentido de las manecillas del reloj. Con cada paso, aventarían el otro pie para patear hacia adelante mientras gritaban ya. ¿Es este el baile principal de la cual usted habló?, preguntó Carter sorprendido. ¿Puede esto incluso llamarse un baile? Por supuesto, es muy fácil de recordar, la milicia solo tuvo que practicar media hora anoche para dominar el paso, contestó Roland riendo. ¿También quieres intentarlo? Carter agitó la cabeza y rechazó la oferta. Simplemente sentía como si algo dentro de su corazón pronto se rompería con un van. No, ella era simplemente una mujer con una apariencia el cual hacía que el corazón de los hombres latiera rápidamente. No, ella es solo una memoria triste de mi juventud. Los otros miembros de la milicia estaban aplaudiendo con sus manos al ritmo de los pasos de los danzantes, acompañando cada ronda con aplausos rápidos. El ritmo extremadamente rápido movió a las masas, ellos uno después de otro llegaron con sus propias manos para aplaudir al compás. Mientras los aplausos se hacían más y más rápidos, la velocidad de la danza de Hacha de Hierro y de su equipo también se volvió más y más rápido. Pronto el anillo empezó a mostrar signos de romperse. No tomó mucho tiempo hasta que uno de los bailarines cayó accidentalmente, llevándose a más bailarines con él. Viendo esto, la multitud quedó aturdida, pero la milicia no detuvo los aplausos, en su lugar se volvió más salvaje y cambió a una tormenta. Hacha de Hierro se apoyó con un miembro de la milicia, deteniendo su caída, y luego se dio la vuelta hacia la multitud y gritó, ¿todos lo entendieron? ¿Les gustaría intentarlo ustedes mismos? Hasta que caigan justo como nosotros. Si se unen a la danza, después pueden sumergirse en la dulce y deliciosa miel del asado, entre más bailen, más carne recibirán.
Si la nobleza o las familias ricas fueran a invitarlos, la gente del pueblo normal nunca se habría involucrado subconscientemente, dándoles la sensación de que eran superiores comparados a uno mismo. También era común para la nobleza retractarse de sus promesas. Pero cuando vieron a los miembros de la milicia, el cual venía de la misma multitud de civiles haciéndoles señas para que bailaran con ellos, fueron incapaces de aguantarse las ganas de bailar. Después de que la primera ronda de personas se uniera, fueron seguidos por una segunda y una tercera ronda. Así que pronto, una nueva danza empezó, pero esta vez la mayoría de los bailarines vinieron de las masas. A pesar que esta era una interacción muy simple, aún les hizo muy feliz, además con la recompensa de la barbacoa de miel en su vista, los participantes dieron su mejor esfuerzo para mostrar la mejor actuación posible. Esta era escena exacta que Roland quería ver. Además del asado, también había pan, pastel de pescado y cerveza que fue distribuido a las masas. La celebración estaba planeada para continuar hasta la noche, pero Roland no planeaba quedarse hasta entonces. Hizo los arreglos para que Carter se hiciera cargo de la seguridad de la plaza y el ministro asistente estaba a cargo del discurso de clausura, entonces se fue. En su lugar asistió a una fiesta privada en el jardín del castillo. Cuando la noche llegó, el jardín aún estaba brillantemente iluminado. Justo como en la plaza del pueblo, ellos también habían encendido una fogata. La diferencia era que usaron pollo para la parrillada, el cual fue cortado en pedazos. El sazonador y el aceite fueron de su propia preparación, completamente imitando la atmósfera de una parrillada al aire libre. Este tipo de novedad de estilo autoservicio fue amado por las brujas, que nunca podrían desprenderse de él. Por supuesto, para los ojos de Roland este era un raro espectáculo. Por ejemplo, Hannah envolvió el pollo directamente en su llama verde después de haberlo sazonado, el cual pronto desprendió una deliciosa fragancia. Nightingale en su lugar mostró un increíble trabajo de cuchillos. En un momento los cuchillos estaban escondidos y un segundo después el pollo estaba colgado de cabeza, completamente pelado y con todos sus huesos caídos. Y por supuesto, para el vino, lo trajeron del pueblo Willow y era mucho más adecuado para el gusto de las mujeres que la cerveza. De hecho, Roland quiso decir que a los menores se les prohibía beber, aún así Relámpago ya había vaciado media botella ella sola y desde que estaba flotando en el aire, sería difícil persuadirla, pensó Roland. Después de alrededor de una hora dentro de la parrillada, Roland estaba ligeramente ebrio. Se recargó sobre la silla y vio al grupo de mujeres sonrientes felices. Viendo esto, Roland se sintió muy satisfecho. Esta es la vida perfecta para un príncipe, pensó, y también para las brujas. Con sus extraordinarias habilidades y apariencia, no deberían ser objeto de caza. Si hubiera nacido en mi vida pasada, me temo que se habrían convertido en el deslumbramiento de muchas personas. Pero ahora, aquí en mi territorio, ellas pueden vivir una vida normal. En ese momento, Relámpago cayó, directamente aterrizando en el regazo de Roland, e incluso antes de que posiblemente pudiera reaccionar, ella ya le había plantado un beso en su mejilla. A pesar de que esta acción fue hecha muy rápido, aún fue capturado por varias brujas. Cuando Relámpago sonriente voló de nuevo hacia arriba, pudo ver que Hannah, Nightingale y Wendy se veían muy sorprendidas, así que ella agitó su mano y explicó: de acuerdo a las reglas de los fiordos, cuando llevan a cabo un banquete para celebrar una victoria, la mujer puede tomar la iniciativa de besar al líder. Papá siempre me dejaría besarlo todo el tiempo. ¿No es esto también un hábito en Greycastle? Por supuesto que no. Roland instantáneamente despertó de medio estado de ebriedad. Cough, cough, Relámpago, estás ebria, rápido regresa al castillo y duerme. ¿Cómo puede ser eso?, protestó Relámpago. Cuando navegaba tuve muchas batallas de bebida con la tripulación y nunca perdí. Roland, reconociendo que ella seguiría las órdenes, volteó hacia Wendy, quien asintió y luego usó su poder para gentilmente arrojar a Relámpago al suelo. Cuando Relámpago estaba cerca de aterrizar, Wendy dio 2 pasos al frente acercándose a la niña y atrapándola entre sus brazos. Sin hacer caso a los gritos y lucha de Relámpago, ella caminó en línea recta hacia el castillo. No se preocupen por ella, simplemente bebió mucho.
Por favor continúen celebrando, pronto el postre será servido. Roland de repente sintió que la atmósfera se había vuelto un poco rara, especialmente cuando vio a los ojos de Anna, sintió un escalofrío alzándose de sus pies. La única que estaba completamente inafectada por lo que pasó era Nana, ella aún estaba concentrada en comer sus alas de pollo, como si nada hubiera pasado en general. Después de que la fogata fue gradualmente extinta, Roland le pidió a Nictingale que escoltara a Nana a casa. Luego fue al pozo y lavó su cara con agua fría, ya listo para ir a la cama. Roland no tomó a pecho el episodio previo, en su punto de vista, Relámpago era una hija menor de edad. Pero cuando llegó al tercer piso, su corazón empezó a latir a un ritmo acelerado. Vio a Ana quien estaba recargada sobre su puerta. Capítulo 91. Prisión del corazón. El corredor era iluminado por la luz de la luna el cual caía a través de las ventanas, aún así, solo la mitad del rostro de Anna era visible. Sus ojos reflejaban una tenue luz azul, pareciéndose a dos estrellas en la oscuridad. Anna se recargó contra la puerta, con la mayoría de su cuerpo oculta en las sombras, pero su figura aún era visible. La buena nutrición había cambiado completamente su previo flaco y delgado cuerpo, convirtiéndose en el cuerpo de una mujer adulta. Su cuerpo simplemente era perfecto, teniendo las curvas correctas de su edad, pero también el encanto único de juventud. Roland puso un rostro calmado, caminó lentamente hacia adelante hasta que fue descubierto por Anna. Finalmente, se paró frente a ella y ellos se miraron el uno al otro a los ojos. Fue solo un accidente, no sabía que ella haría, empezó Roland. Lo sé. La otra aún es menor, así que no me importó. Esto, también lo entendí. Anna reaccionó completamente distinto a como Roland había esperado. No parecía como si Anna estuviera en desacuerdo con él, no pudo detectar ningún rastro de disgusto en su rostro, solo había una mirada seria. No había ninguna ola dentro de sus ojos azules como lagos. Roland se dio cuenta que todavía era una mujer franca, no le gustaba ningún camuflaje y no necesitaba ocultar nada. Bastante segura, tomó la iniciativa, y dijo, no puedo ser como Relámpago, frente a tanta gente no me atrevo a mostrar tal comportamiento atrevido, así que tuve que esperarte aquí. Después de esta oración, sus mejillas ganaron un toque de sonrojo, pero incluso así, no se echó para atrás y sus ojos aún estaban enfocados directamente a los de Roland. Su mirada podía decirse que eran incomparablemente seria. Por dos latidos su corazón se puso en marcha, él quiso decir algo, pero sintió que en ese momento todo lo que podría decir sería insignificante. A ella tal vez le haya molestado la acción de Relámpago, pero entristecerse o quejarse no era su modo de actuar, ella simplemente expresaría sus propios sentimientos. Hijas rectas y trabajadoras no deberían ser rechazadas, pensó. Así que Roland se inclinó, acercándose a las mejillas de Anna, incluso sintiendo su respiración en su rostro, como un respiro primaveral jugueteando con su corazón. Con el callado en torno, ellos claramente podían escuchar la respiración nerviosa del otro, luego, labios suaves tocaron ligeramente las mejillas de Roland. Buenas noches, Su Alteza, susurró Anna. Wendy se sentó en la cama viendo algunos libros. Para ella, momentos como este donde tenía tiempo de ocio era muy raro. Durante su tiempo en la Asociación de Cooperación de Brujas, también nunca habría pensado acerca de tener tal vida. No había pasado mucho tiempo desde que había empezado a quedarse en este pueblo, pero ya había desarrollado el hábito de, antes de ir a dormir ella limpiaría su cuerpo. Luego se pondría un vestido de seda, el cual no estaba sujetado de la cintura ni tampoco abotonado. Sentarse con las piernas cruzadas en la cama, con una suave almohada entre su espalda y la pared, leer libros que había pedido prestado a Su Alteza. La había tomado bastante tiempo hacer que Relámpago se quedara dormida, así que después no tenía la intención de regresar al jardín a continuar la celebración y en su lugar se bañó y se fue a la cama. En el momento en que estaba leyendo un libro de historia acerca del origen de la iglesia. A pesar de que ella creció en un monasterio, aún así este era un tema acerca del cual no sabía mucho. Las monjas siempre les habían advertido obedecer las enseñanzas de Dios,
pero ellas nunca mencionaron el nombre de Dios durante su niñez. Esta discrepancia siempre la había confundido. Todo tiene un nombre, así que ¿por qué de todas las cosas el más noble Dios no tiene un nombre? Lo que estaba registrado dentro de los libros que había leído y los rumores que había escuchado decían básicamente la misma cosa. Al inicio de la historia del continente, había tres grandes religiones, el cual entre ellas creían que las otras eran herejes, creyendo que sus dioses eran los únicos. Esta batalla de fe duró cerca de cientos de años, y al final, la Iglesia tomó la victoria final. Ellos declararon que los otros dioses habían sido destruidos, y que llamar a Dios con algún otro nombre estaba prohibido. Esta era la palabra de Dios mismo. Las páginas siguientes describían la gloria e inmortalidad de la Iglesia, incluyendo la construcción de la antigua Ciudad Santa y la nueva Ciudad Santa, y su victoria en contra de las malvadas brujas. Para Wendy todo esto le parecía muy extraño. También había tomado prestado los libros La historia del reino de Greycastle y una breve historia del continente de Roland. El primero casi inequívocamente registró el establecimiento del reino, desarrollo y eventos importantes, tales como el nombre de cada rey, el estado civil y paradero de sus hijos. La familia con todas sus ramas estaba descrita con tal detalle, que casi parecía una genealogía detallada. Una breve historia del continente se enfocaba más en la evolución de los cuatro reinos, sus alternancias en el manejo de sus poderes y las luchas políticas internas y externas. Sin embargo, ellos aún pusieron mucha importancia en las familias gobernantes. Aún así, dentro del libro de historia acerca de la Iglesia, no mencionaba ninguno de los nombres de los papas, o podría decirse que era lo mismo que con el nombre de Dios. Ellos simplemente reemplazaban sus nombres previos con el título de papa. Así que, a través de todo el libro, simplemente parecía como si solo hubo un papa durante todos los cientos de años de historia. Esto no era consistente con el sentido común. En lugar de llamarlo un registro, sería mejor decir que era una ilusión deliberada. En este momento Nightingale repentinamente apareció dentro del cuarto de Wendy. Cuando Wendy se dio cuenta puso abajo su libro y miró a la otra con interés. «¿Ya es tan tarde, y solo ahora tienes tiempo de hablarme?» Nightingale frotó su cuello tenso, y fue al lado de la cama para sentarse. «Justo acabo de terminar mi trabajo de llevar a Nana a casa. ¿Cómo te fue con Relámpago?» En el camino ella estaba hablando de su padre sin parar. Aún así, cuando golpeó la cama, inmediatamente cayó dormida. Ni siquiera tuve que leerle historia, se encogió Wendy. Siempre actúa como si ya fuera una adulta, pero en realidad, ella aún es una niña pequeña. Para ti, todos aún son niños, dijo Nightingale burlonamente y tomó el libro que Wendy tenía previamente en su mano. Su Alteza Real ha dicho que no deberías leer en la noche, especialmente que no debes leer cuando estás sentada en la cama. La visibilidad no es lo suficientemente buena y lastimará tus ojos. Sí, Su Alteza Real dijo eso. Las dos hablaron por un largo rato. Hablaron acerca de la época cuando viajaron juntas de Ciudad Plateada hacia las cordilleras impenetrables, cuando escucharon acerca de una bruja que iba a ser asesinada, como ellas sobrevivieron los meses de los demonios. Nightingale tenía mucho que decir, tanto que Wendy solo era capaz de ocasionalmente lanzar una o dos oraciones. Durante los últimos 5 años, estas dos fueron tan inseparables que habían desarrollado un entendimiento tácito entre ellas. Así que el tiempo pasó lentamente hasta que finalmente las velas estaban cerca de extinguirse. Viendo esto, Wendy empezó a reír y preguntó, ¿cómo es? ¿No puedes dormir debido a las acciones de Relámpago del día de hoy? ¿De qué estás hablando? ¿De qué más podría ser? Wendy sonrió y agitó su cabeza. Verónica, nosotras somos brujas, tú deberías saber lo que eso significa. Nightingale se mantuvo en silencio, e incluso después de un largo rato no sabía qué decir. Bueno. Este destino, no había ninguna bruja que pudiera escapar de él. Wendy puso a un lado su sonrisa, suspiró y luego dijo, Roland Wimbledon es el cuarto príncipe del reino, y tenemos que hacer todo lo posible para asegurar de que tome posesión del trono. Luego, cuando él gobierne el reino, él será capaz de brindar refugio a nosotras las hermanas en contra de la Iglesia. Pero eso también quería decir que se habría vuelto el rey,
Y luego llegará el momento en que tenga que casarse con la hija de algún duque o con la princesa de algún otro reino. Entonces tendrán hijos, tal vez uno o varios. Si es un niño, él heredará el país, y si es niña ella será casada con otra familia noble. Aquí Wendy pausó por un momento, dándole tiempo a Nightingale tiempo de prepararse desde que ella tenía que decir palabras, las cuales ninguna bruja querría oír. Verónica, nosotras somos brujas, las brujas no pueden tener hijos. Incluso con el resultado más optimista, donde no hay diferencia entre la gente común y nosotras las brujas, donde nosotras podemos caminar libremente a lo largo de cada camino a través del reino incluso después de la muerte de Su Alteza. Con casos ocasionales de brujas sobresalientes ganando el derecho de entrar a los altos rangos de la sociedad, tal vez incluso ser canonizadas como nobles. Siempre habrá el caso de que nosotras las brujas nunca seremos capaces de dejar descendientes. Y sin ningún descendiente, nosotras somos incapaces de continuar con la gloria de la familia, así que los nobles ni siquiera considerarán casarse con ninguna bruja. Así que ganaremos algunas cosas, pero al mismo tiempo, una parte importante será arrebatada de nosotras. Este es nuestro destino, ella susurró, desearía que no tuviera que decirte esto. Ya veo, susurró Nightingale. Cuando Nightingale finalmente se fue, Wendy no se sintió muy bien. Pero creía que Nightingale aún sería capaz de superar este revés. Después de todo, ella ya había cruzado tantas dificultades, ella seguramente será capaz también de superar este umbral. De esto Wendy estaba convencida. Capítulo 92. Reorganización del ejército. Con esto, nuestro periodo de servicio ha terminado, ¿no? Preguntó Catspaw, quien estaba despejando la plaza de los escombros ardiendo de la hoguera, y luego continuó con una voz llena de arrepentimiento. Realmente no quiero volver a las minas y trabajar en un agujero. Tengo que decir que ya comienzo a extrañar los meses de los demonios. Sí, yo tampoco quiero volver a ocuparme de esas piedras. Dijo Job de inmediato. Lo más importante es que la diferencia de salario es demasiado. Cuando fuimos asignados a la artillería, teníamos carne todos los días y un salario de 15 monedas de plata real por día. No digan palabras tan necias. Dijo Gana mientras sostenía una antorcha para iluminar el entorno. Su Alteza nos proporcionó toda esta comida para que nadie muriera de hambre durante los meses de los demonios. Solo tienen que recordar lo que pasó hace 2 años, ni siquiera la mitad de la gente del viejo distrito fueron capaces de sobrevivir. ¿Ya lo han olvidado? Lo diré una vez más, es poco probable que el equipo se disuelva. Su Alteza nos acaba de poner en el equipo de artillería y quemó tanta pólvora para entrenarnos. ¿Creen que todo fue sin razón? Pero los meses de los demonios han terminado, ¿por qué Su Alteza todavía necesitaría la artillería? Preguntó Rodney mientras se apoyaba en una escoba. Eso es porque la artillería no está destinada a las bestias demoníacas, pensó Banner, pero al final dijo en voz alta, pronto sabremos más, mañana escucharemos la respuesta. Él bostezó y luego agitó su mano impacientemente. Muy bien, rápido, limpien todo, me gustaría volver a la cama pronto. A la mañana siguiente, los equipos fueron reunidos y la declaración previa de Banner fue confirmada. Cuando todos estuvieron allí, Hacha de Hierro se puso delante del equipo alineado y dijo en voz alta, han completado la primera etapa de la tarea que era defender al pueblo fronterizo contra las bestias demoníacas. Después de 3 meses y 6 días de pelea, todos ustedes se han ganado el reconocimiento de Su Alteza. Debido a esto, la milicia será promovida al ejército regular de Su Alteza, pero en caso de que no quieran pelear más, solo tienen que levantarse y salir ahora. Su Alteza dijo que todos los que se retiren ahora, recibirán sus pagos pendientes y un pago adicional de 25 monedas de plata real como. Hacha de Hierro tuvo que pensar por un momento, luego dijo, bien, la cuota de jubilación. De los 300 miembros de la milicia, nadie se movió, solo Capó levantó la mano y dijo, informo. Esta era también una de las reglas que el príncipe había introducido durante el entrenamiento, no se permitía a nadie susurrar en privado, si querían decir algo tenían que gritar.
Hacha de Hierro asintió con la cabeza. Habla. ¿Qué quiere decir con ser ascendido al ejército regular, nos convertiremos en caballeros? Dana no pudo evitar reír, pero rápidamente volvió a ponerse serio. ¿Convertirse en caballeros? Eso significaría formar parte de la aristocracia, no solo conseguir una finca y un escudero, sino también su propio territorio. Al hacer esta pregunta, había perdido mucho rostro por la artillería. No. Respondió Hacha de Hierro y comenzó a explicarle con paciencia, era obvio para él, ya que también había preguntado previamente a Su Alteza, el ejército regular es una fuerza de combate profesional, establecida únicamente para la protección de Su Alteza y su territorio. En otras palabras, cuando los mineros trabajen en la mina, ustedes estarán entrenando, cuando los agricultores cosechen su trigo, ustedes estarán entrenando. Y cuando los mercaderes vendan sus bienes, todavía estarán entrenando. Toda la formación es para ganar todas las batallas futuras, al igual que lo hicieron contra las bestias demoníacas durante los meses de los demonios. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el ejército regular y la milicia? Preguntó Poe. Entrenamiento más frecuente, métodos de entrenamiento más estrictos y mayor recompensa. Informo. Al oír todo esto, Rodney no pudo evitarlo y preguntó, ¿qué significa una recompensa mayor? Banner suspiró, ¿por qué su grupo de jóvenes eran tan impetuosos? Pero con toda honestidad, también le gustaría saber esta respuesta. El ejército regular obtendrá una estructura dirigida por el oficial, y los soldados que cumplieron su tarea según el plan anterior durante las batallas tendrán la oportunidad de una promoción, y los soldados que la realizaron extraordinariamente bien. Dijo Hacha de Hierro, por ejemplo, podrían subir a mi posición. Si esto es lo que Su Alteza decía. Banner pensó para sí mismo, y así fue como lo pusieron en práctica, sería mejor no ofender a su superior, ¿verdad? Él miró silenciosamente a su alrededor, parecía que nadie se daba cuenta del problema general, sino que seguía escuchando con interés y placer. Los oficiales no solo obtendrán un pago más alto, sino que también obtendrán su propio territorio. Después de que la última palabra cayó, la muchedumbre estalló en un alboroto. Banner no era ninguna excepción, él incluso tenía dudas si oyó todo bien. Si pudieran conseguir su propio territorio, ¿habría alguna diferencia entre ellos y los caballeros? Pero recuerden que una vez que elijan ser miembros del ejército regular, el sistema que seguirán será completamente diferente del sistema que usaron en la milicia. Tales como en el caso de que no sean capaces de completar la tarea dada, escapar, iniciar una rebelión o cualquier otra violación del código disciplinario será castigado severamente. Esto no es como el castigo anterior de no conseguir un huevo adicional para comer, en su lugar, incluye trabajo extra, encarcelamiento e incluso ser colgados. Además, todas las posiciones previamente otorgadas pueden ser retiradas. Hacha de Hierro se detuvo por un momento. Ahora es su momento de renunciar. La multitud cayó en silencio, y también Hacha de Hierro se tensó, pero aún así, nadie se movió. No pudo evitarlo y empezó a sonreír. Bueno, entonces, a partir de hoy, todos ustedes están directamente bajo las órdenes de Su Alteza Real Roland Wimbledon. El propio Dana se sentía increíble. Si hubiera oído estos terribles castigos hace 3 meses, habría desaparecido hace mucho tiempo. ¿De qué serviría la promoción? ¿Qué uso tiene poseer un territorio propio si no eres capaz de salvar tu propia vida? Pero ahora, casi no dudaría en elegir la posición fija en comparación con el regreso a la mina de la ladera norte para recoger la grava, o para permanecer en el viejo distrito solo capaz de vagar ociosamente alrededor. Estaba claro que era mucho mejor de acuerdo a sus intereses. Tu percepción es bastante buena, ¿cómo te llamas? S.R. Banner, espero que siga haciéndolo bien. Su Alteza Real le animó a entrenar duro y también reafirmó su idea de que pertenecía a la milicia, y ahora Banner continuaría luchando por Su Alteza Real como miembro del ejército regular. Hacha de Hierro anunció rápidamente el primer programa de entrenamiento de hoy, entrenamiento de campo. Al principio Dana se sintió muy decepcionado, una vez más estaba corriendo para entrenar.
Incluso durante los meses de los demonios, si el tiempo era lo suficientemente bueno, siempre tenían que correr. Después del desayuno, comprobaban las condiciones meteorológicas y luego tenían que correr 2 vueltas alrededor del pueblo a menos que estuviera nevando y grandes copos de nieve cayeran del cielo. Entonces abortarían el entrenamiento en marcha. Según el dicho de Su Alteza, este ejercicio era bueno para los músculos y permitía que sus huesos se descongelaran, así que mientras defendían las murallas del pueblo, sus movimientos no llegarían a ser rígidos e incapaces de utilizar las picas. Pero cuando los soldados salieron corriendo del pueblo fronterizo, Banner inmediatamente sintió la diferencia entre este nuevo programa con respecto al antiguo programa de entrenamiento. En este punto, la nieve en el campo todavía estaba lejos de derretirse. Después de 3 meses de nieve ininterrumpida, la nieve les alcanzaba hasta las rodillas. Llamarlo correr no era la palabra correcta, sino que era mejor llamarlo arrastrarse por la nieve. El equipo de repente se dividió en muchos grupos pequeños. Con cada paso que daban, necesitaban mucha más fuerza para dar el siguiente. No había duda de que este entrenamiento especial de luchar por la nieve era ciertamente una idea de Su Alteza. Banner ya había descubierto la meta de Su Alteza Real. En este momento cualquier protesta sería inválida, solo podían sobrellevar este entrenamiento hasta el final. Durante toda la mañana, tuvieron que luchar contra la nieve. Así que cuando el equipo regresó al pueblo, Dano estaba satisfecho de que ya no podía sentir sus propias piernas. La nieve que se metió en sus botas ya se había convertido en agua. Incluso de pie en el sol, la mayoría de la gente todavía estaba fría y temblorosa. El enorme esfuerzo físico exacerbó el frío. Incluso Hacha de Hierro se sintió incapaz de comer. Anunció la disolución del equipo y retrasó la hora del almuerzo durante 30 minutos para que todos pudieran secarse las botas y reemplazar sus pantalones. Así que todo el mundo estaba muy contento cuando más tarde oyeron que el entrenamiento de la tarde fue cancelado. Por supuesto, no sabían que Relámpago había supervisado todo el entrenamiento de campo. Este era el régimen de entrenamiento diario de la niña: aprender a controlar con precisión su magia para volar con una velocidad uniforme. Cuando más tarde reportó su información reunida a Roland, este casi se cayó de su asiento. La distancia total recorrida a lo largo de la mañana fue de 4 kilómetros.